Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen también a través de Facebook Live, a quienes nos siguen a través de Red Más Noticias. Está con nosotros Juan Lozano, su director como siempre. Juanita León, directora de La Silla Vacía. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Diana. Muy contentos de estar aquí en este tercer debate. Buenas noches, Juanita. Buenas noches, Diana, y muy feliz de estar aquí rodeada de mujeres. Pues Día Internacional de las Mujeres, por lo cual el tercer debate de cabezas de lista al Congreso de la República, cuando faltan 48 horas, 72 horas máximo para esta elección, pues es con las mujeres. No son cabeza de listas, algunas mujeres muy reconocidas, una cabeza de lista. Otras mujeres muy reconocidas de todas maneras y una diversidad ideológica de creencias y de propuestas muy variada. Aida Bella, candidata al Senado, lista de la decencia. Aida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana. Es un placer estar aquí con mis compañeras y con Juan. Olga Lucía Velázquez, candidata al Senado, Partido Liberal. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Diana, Juanita, Juan y a mis compañeras de panel. Ana Paola Agudelo, candidata a Senado, Movimiento Mira. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Juanita, Juan, a Diana, por supuesto, y a mis compañeras de panel en esta noche. Eva María Uribe, un gusto tenerla con nosotros, candidata al Senado Centro Democrático. Gracias, Diana. Saludos, Juan, Juanita. Muchos Juanes. Sí. Muchos Juanes, eso es Juan y Juanita, exactamente. Muy originales. Nuestros aliados para los oyentes, televidentes y todas las personas en las plataformas digitales que nos sigan también en nuestra página caracol.com.co. Este es el tercer debate de un ejercicio que venimos haciendo, estos tres medios unidos, para llevarles a los oyentes, a los ciudadanos, la mayor información posible para elegir bien ese Congreso en el que hay demasiadas amenazas de familias políticas repitentes con antecedentes, pero también demasiadas alternativas importantes para analizar. Unos detalles sobre este debate. La idea es que estamos en Día de la Mujer. Sobre todo queremos hablar de temas alrededor de género, cuyas cifras en lo que tiene que ver con la mujer siguen teniendo un saldo en rojo en lo laboral. Por ejemplo, miraba que el 7%, las mujeres asalariadas ganan hoy 7% menos que los hombres, pero las mujeres independientes con trabajo ganan 35.8 menos, lo que quiere decir que la diferencia es muy grande todavía. Cifras, por ejemplo, como que este domingo se elige Congreso, y solo hay 308 mujeres inscritas para Senado, 637 para Cámara de Representantes, de un total de 2.700 candidatos, que por cierto solo el 27% ha dado explicaciones de cómo ha empezado a financiar. Ahora les voy a preguntar a ustedes cómo está el bolsillo. En Senado, solo una de nuestras invitadas es cabeza de lista, Ana Paola Agudelo. Sin embargo, en el estudio que hemos realizado en los últimos 3 congresos, la participación femenina ha aumentado. Tengo las cifras acá, Juan y Juanita, y realmente son positivas. Si nosotros nos vamos al Congreso de 2006, el número de candidatas llegó a 475 y electas 28. Ese año, 10% en Senado y 2 en Cámara. En 2010 subió a 17 en Senado y a 3 en Cámara. Y en 2014 subió a 23% de mujeres en Senado y a 19 en Cámara. Pero nunca será suficiente. Le doy la palabra a Juanita, para arrancar con las entrevistas. Ustedes conocen la metodología. Iniciamos con preguntas a cada una de ustedes, individuales, luego nos vamos a algunos temas de género y luego a probarlas con la coyuntura. Empezamos con Ana Paola, que está encabezando la lista del Mira, que tuvo un episodio político muy particular. Durante casi toda la legislatura estuvo privada de unas curules que le pertenecían. Se encontraron después una serie de irregularidades, de hechos ilícitos también, y tenían derecho a haber reclamado una indemnización y renunciaron a esa indemnización. ¿Por qué renunciaron a esa indemnización? Bueno, Juan, efectivamente, nosotros tomamos la decisión de no recibir ese dinero porque lo que queremos es hacer valer la voluntad del pueblo colombiano, de los ciudadanos. Para nosotros, con esta decisión del fallo que da el Consejo de Estado,
lo que ganó fue la democracia y el país. Logramos demostrar diferentes tipos de fraude. Yo creo que el partido Mira se ha vuelto experto en tipos de fraude. Han venido delegaciones internacionales en estos días a pedirnos cita al partido para preguntarnos cuál es el fraude que se da en Colombia. Hemos encontrado más de 40 formas de fraude. Y renunciamos a la indemnización porque el partido Mira siempre se ha caracterizado por legislar en favor del bolsillo de los colombianos, de cuidar el bolsillo. Para nosotros recibir esta indemnización, pues desde luego va a salir desde los impuestos de los ciudadanos, y más allá del dinero, nosotros no lo hacemos por dinero, lo hacemos es por una dignidad, por mostrar las falencias que tiene el sistema electoral. Hemos radicado en 2 ocasiones una reforma electoral que desafortunadamente en el Congreso no ha tenido acogida, y este fallo resume lo que por más de una década hemos propuesto en el legislativo. Entonces, no es cuestión de dinero, es cuestión de dignidad, de hacer valer la voluntad de los ciudadanos. Hoy en Colombia tenemos un cansancio por lo que se llama realmente es la politiquería. Salir a conseguir los votos, hay que conquistar al votante porque Ana, la gente está cansada de lo quiero mismo. interrumpirle un momento porque ahora que habla de dinero quisiera saber, el partido Mira es un partido religioso, disciplinado. Me gustaría que le contara a los oyentes cuáles son, digamos, las creencias del partido. Y luego preguntarle cómo se financia el Mira. ¿Ustedes piden diezmos? No, nosotros somos un partido político que efectivamente tenemos unas bases cristianas. En el partido existen personas de todas las religiones, no sabemos exactamente cuál porque nunca les preguntamos cuando se van a afiliar cuál es su religión o su creencia. Y como todos los partidos políticos, nos financiamos bajo lo que permite la ley, actos públicos, financiación de privados, reposición de votos. Entonces, retomando el tema de la pregunta de Juan, pues reiteramos en que no recibimos las personas ese que dinero. participan en la iglesia, digamos, que participan en el Mira, hacen donaciones, le piden donaciones voluntarias, le pagan los integrantes del Mira al partido. No, nosotros, a ver, el partido sí puede recibir donaciones, pero digamos que no es una donación obligatoria, ¿sí? Quien quiera aportar al partido, quien quiera acompañar al partido, quien decida, algunas personas lo hacen con dinero, otras lo hacen con su conocimiento. ¿Usted, por ejemplo, aporta a la iglesia? Yo sí aporto al partido. ¿Cuánto aporta, por ejemplo, mensualmente? No, depende. Yo aporto dependiendo de alguna actividad que tenga el partido, lo hago de mi sueldo, al partido político. Pero es al partido, no es el diezmo a la iglesia. Ah, no, porque eso ya pues es como un tema personal que yo creo que no tiene relevancia en la situación política del país. Y son 2 instituciones diferentes. Sí, Diana, yo quería rescatar del Mira, que me parece que es el único partido donde realmente hay una igualdad de género, porque han tenido este sistema cremallera, que no sé, podemos hablar de eso después, pero que funciona muy bien. Pero que creo que ha funcionado y que me parece muy valioso. Yo tengo una pregunta para Ida, que me parece que ha sido una mujer guerrera de izquierda, exiliada por años por ser de la UP, y que ha sido una gran defensora del acuerdo de paz. Ahora usted ha dicho que la apuesta a construir un país distinto y tolerante, pero algunos de la lista de la decencia manejan un mensaje que de tolerante no tiene nada. Y se lo digo porque hay muchos seguidores de La Silla Vacía que también son seguidores de la decencia, y realmente la actitud no necesariamente es de tolerancia. Y mi pregunta para usted es, ¿qué mensaje le envía a ellos? ¿Cree que sí hace falta un ejercicio de tolerancia dentro de su partido? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues esta es una experiencia que estamos hasta ahora empezando. Y ahí estamos varios partidos que tenemos personería jurídica. Está Maíz, está la ASI y está la Unión Patriótica. Los otros son movimientos, por ejemplo, Colombia Humana, es los seguidores de Petro. Y está también Todos Somos Clara. Cuando Clara hacía parte de toda esta situación, todos nos unimos. ¿Cuál era la propuesta nuestra? Como Unión Patriótica, que todos estuviéramos en una lista, y así, pues siendo gente de los Verdes, del Polo, de la Unión Patriótica, pero también la gente que no tenía una afiliación especial como los de Colombia Humana, no tenían un partido, pudieran estar ahí, los mismos de Clara después de que sale del Polo. Y esta es una experiencia que yo creo que hay que labrarla, como todas las experiencias de los movimientos políticos. Son muchas, ¿qué digamos?, tendencias, pero es una cosa bastante buena. ¿Por qué? Porque nos reunimos ahí gente que no tiene pasados políticos, ni tiene abolengos políticos, ni tiene los papás y los abuelos y los tatarabuelos y yo no sé cuántas. No, es la gente que está
aspirando simplemente al Congreso, y de pronto también hay gente con diferentes temperamentos. Hay gente calmada, hay gente con la cual se puede debatir tranquilamente, hay otros que son un poquito más exaltados, y depende también las situaciones, ¿no? Porque lo que vivimos, por ejemplo, en Cúcuta, yo estuve en Cúcuta, pues fue supremamente complicado, pero en últimas, yo lo que creo es que aquí hay el criterio de que vamos a ser las personas que además firmamos un acuerdo ético, está en la Notaría Séptima de Bogotá. ¿Cómo qué? Como por ejemplo que nosotros no vamos a recibir regalos de nadie, porque la empresa privada se desvive para regalos a los parlamentarios, no iremos a recibir. ¿La empresa privada sí le daría plática a una lista como la de ustedes? Pues no tenemos ni 5. Mire, entonces, porque uno decir que es que no le acepta a la empresa privada, pero si la empresa privada no le ofrece, que rechaza. No, es que cuando llegan a ser parlamentarios parece que eso se llena como de regalos, pero eso lo tienen que decir los que han sido parlamentarios. Llegan con estilógrafos de yo no sé qué, con tabletas y con yo no sé. Bueno, en fin, por lo menos eso nosotros no lo vamos a recibir. 2, nosotros vamos a luchar para que no haya sino el sueldo de los parlamentarios. Es decir, esas primitas del 12 millones creo que son, las primas esas que dijeron que era de la mermelada, mejor dicho, del club, el club que se vuelve como un club del chantaje hacia el Ejecutivo, que nos parece muy censurable. Es decir, un parlamentario no puede llegar allá a ver cómo le saca la dirección del Banco Agrario para aprobarle yo no sé qué cosa al gobierno. Nos parece que eso ese es el tema de cupos indicativos. Sí. Y tercero, pues nosotros estamos en el criterio de que los congresistas deben ganar su sueldo y no más, y deben pagar el impuesto sobre todo lo que ganan, porque entiendo que ahora parece que sobre los 12 millones y sobre la prima de vivienda no pagan impuestos, ¿no? Pero bueno, lo dicen las parlamentarias que están aquí. No, se paga impuesto de todo y no hay prima de vivienda. Eso yo creo que hay necesidad de que los parlamentarios den también ejemplo de que sus salarios son decentes, pero que además son bajos, y que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, este año, el salario mínimo ha tenido un aumento de 40.000 pesos. Si los parlamentarios creen que el salario mínimo con 40.000 pesos se puede vivir, pues que los parlamentarios reciban también 40.000 pesos, porque aquí ya acabo de ver que van a tener un aumento de 1.500.000. Eso nos parece que incluso amplía las diferencias que hay entre los diferentes salarios, y toda esa brecha tan terrible que hay en Colombia, pues se va a aumentar, que si cada vez el 5% de tantos millones es tanto, pues el del salario mínimo siempre va a quedar muy, pero muy atrasado. Aida, yo tenía una pregunta sobre lo que llaman el posicionamiento político. En la última edición del periódico Voz, que en una época se llamó Voz Proletaria, que es el periódico oficial del Partido Comunista, hay una proclama. El periódico tiene en su carátula una titular que dice decentes a votar por Aida Bella. Ese es el periódico del Partido Comunista. Entonces mi pregunta es, ¿Aida Bella es candidata de decentes, candidata del Partido Comunista y candidata de la Unión Patriótica? No, yo soy candidata de la Unión Patriótica y hago parte de la lista de decentes. Como hay otro que es de maíz y hace parte de la lista de los decentes. ¿Y como hay otros que son de ACE y hacen parte de la lista de los decentes. Sí. ¿Y el Partido Comunista? Es una alianza. El Partido Comunista no tiene candidato así especial, ¿no? No, entonces por eso apoya a Aida Bella. El Partido Comunista hace parte de la Unión Patriótica, como hacen parte algunos que son sin partido y otros que bueno, dicen, pues yo quiero estar ahí, en la Unión Patriótica. Me queda claro. Yo tengo una pregunta ahí del presidente de la República. Dijo ahora que lo que está haciendo Gustavo Petro, el candidato de su lista, es un show ante la OEA y la CIDH. ¿Qué opina usted de esa afirmación del presidente? Pues a mí me parece que el presidente pues tendrá también sus formas de actuar. No me parece bueno. ¿Por qué? Porque lo que hicieron en Cúcuta, yo estaba en Cúcuta. Es más, yo acababa de hablar media hora en la plaza. Pero no fueron disparos. Lo que yo les puedo contar, lo que yo vi y lo que sentí. ¿Qué ocurrió? Nosotros estábamos en la plaza y a nosotros, pues una avanzada que iba, nos dijo, no entren por la esquina de abajo, porque ahí hay gente muy rara que viene en buses. Nosotros entramos por la parte de arriba y no pasó nada. Solamente algunos señores que estaban como con unas cámaras y unas cosas. Pero luego, yo hablo, la plaza estaba tranquila, estaba hablando otra compañera, cuando de pronto sentimos unos estruendos y eran gases pimienta. Dijeron que no eran pimientas, pero claro que uno siente, eran pimienta.
yo fui la más afectada del grupo realmente. No sé por qué, debió ser por mi condición física. Fui la más afectada y me tocó retirarme. Cuando yo me retiro, recibo una llamada de una persona que acompaña a Petro y me dice, le dispararon a Petro. Yo le dispararon. Ya llamo al general Nieto y yo hablé personalmente con el general Nieto. ¿Quién fue esa persona que la llama a usted? Hilda, la persona que acompaña a Petro. Yo le dije, ¿pero cómo es posible esto? Entonces ahí, en ese momento, yo me voy para el carro y llamo al general Nieto. Le digo, general Nieto, esto que está sucediendo en la plaza de Cúcuta es muy complicado porque hay muy poca policía. ¿Por qué hay tan poca policía? ¿Por qué no reforzaron esto? Porque realmente uno veía 3 policías en 3 caballos, 3 policías por aquí, 2 policías por ahí, para una manifestación de estas, por favor. Pues entonces eso se prestaba para muchas cosas. Después yo salí, cuando me dijeron que estaba ya en la rueda de prensa, salgo para el hotel, no estaba todavía la rueda de prensa, estábamos mirando a ver qué había pasado, yo vi el carro. Y yo, como he sido víctima también de varios atentados, y sé lo que es que rompan un vidrio con una bala, especialmente en el atentado de Arauca, pues a mí sí me pareció muy raro que esto no fuera bala. Yo hasta le dije ahí a los del CTI, yo no conozco nada de esto, pero como he sufrido atentados, a mí me parece que esto sí es una bala. No vi los otros, los impactos en las latas, pero yo sí creo que ahí hubo pues algo muy delicado, algo falló, porque a Petro, ¿por qué lo llevan por esa calle? Era absolutamente injustificado y creo que quien manejaba el carro de Petro era de la policía. Entonces ahí pues uno empieza a pensar, hombre, lo metieron por ahí. La gente que me acompaña a mí, porque no soy tan alta, entonces no alcanzaba a ver, pero yo tengo unos hombres altos, entonces me dijeron, pero el carro no aceleró, porque claro, frente a una cosa de esas, si uno va en un carro, le echan piedra, uno acelera, el carro no aceleró. Entonces todas esas cosas llevan a unas conclusiones pues extremadamente complicadas. Tenemos una primera conclusión del CTI que dice que no hubo disparos, esperemos a ver que sigan adelantando las investigaciones. Gracias, Aida. Continuamos con las Olga Lucía panelistas. Velázquez, usted ha tenido una carrera meteórica en Bogotá, sobre todo, tanto que ya muchos la llaman, o sea, una baronesa política en Bogotá. ¿Cómo ha logrado crecer tan rápido? La disciplina. Yo estoy entrenada para el trabajo. Yo llegué al distrito hace 20 años, un poco más. Llegué a trabajar en el sector salud. Duré 10 años trabajando. Venía del gobierno nacional, pero llegué al distrito a trabajar en el sector salud. En ese momento estaba de alcalde Antanas Mocus. Luego llegó Enrique Peñalosa, hicimos las fusiones. Yo fui la encargada de Fontibón y San Pablo, hicimos el hospital de Fontibón. Y trabajar en el distrito implica tener disciplina si se quieren obtener resultados. Y yo tengo una disciplina de trabajar 10 horas, 12 horas, 18 horas, y es parte del entrenamiento. Duré 5 años en la localidad de Fontibón, me recorrí cada palmo de la localidad de Fontibón, hicimos el hospital, desarrollamos toda la estructura de servicios de salud de Fontibón, y luego me fui para la localidad de Suba, y en Suba había un hospital desocupado, llevaba 5 años. En esa época ya estaba Luis Eduardo Garzón de alcalde, y nos dedicamos a pasar el hospital de primer nivel a segundo nivel, a conseguir los recursos por parte del Ministerio de Salud para dotar el hospital, porque no estaba en funcionamiento, e inauguramos el hospital con Luis Eduardo Garzón, el hospital de Suba de segundo nivel, que queda en la ciudad de Cali con 152. Implementamos la primera historia clínica sistematizada en Suba, y luego hubo cambio de administración. Yo diseñé con un grupo de personas una estrategia de gestión del territorio, y luego me fui para la Secretaría de Integración Social a planeación. En ese momento Lucho había hecho el cambio, había convertido el Departamento Administrativo de Bienestar Social en Secretaría, y yo llego a la Dirección de Planeación de Integración Social a reorganizar y a convertir el departamento en secretaría, a convertirla en rectora de servicios, pero también en prestadora, porque eso hacía. Y desarrollamos la gestión social integral.
Tratemos de contestar un poquito más corto. Aida se tomó mucho tiempo por lo que estábamos Bueno, en esta pero entonces narración yo respondo, para que nos alcance el tiempo. Tengo la experiencia, es decir, duré 15 años trabajando en cargos directivos, fui secretaria de gobierno de Bogotá y todo gracias a la disciplina, al trabajo. Yo creo que cualquier persona que me conoce, nadie puede decir que no, ¿Y que a no qué trabajo. a qué horas pasó a conseguir votos? De organizar hospitales a conseguir votos. A conseguir ¿Cómo votos. fue ese? Yo salí de la Secretaría de Sí, porque Gobierno no y hay me fui un a alcalde trabajar. que no la quiera al lado en campaña. Sí, sí, sí. Yo salí de la Secretaría de Gobierno y me fui a trabajar con Fernando Carrillo al Ministerio del Interior. Y estando en el Ministerio del Interior, es que conozco y empiezan a decirme, no, sería interesante que usted llegara al Congreso, usted conoce Bogotá, usted... Y entonces ahí es cuando decidimos con un grupo de amigos hacer la campaña a la Cámara de Representantes. Y yo lo que hice fue recorrer el distrito y no en las 20 localidades, en las 12 localidades donde más trabajo tenía, resultados concretos. Y la gente, por ejemplo, en la localidad de Fontibón, a mí me dicen Olguita porque pues la mayoría eran de la Asociación de Usuarios, del Olguita Copaco. o la mujer en rojo, porque siempre O la está mujer en rojo. sí, siempre está vestida de rojo. O la mujer de Creo rojo. que ¿Y usted se arrepiente tiene de haber otra sido pregunta, sí. secretaria de gobierno de Samuel Moreno? No me Hoy arre- condenado por corrupción. Sí, pero las responsabilidades primero son individuales. Segundo, yo llegué a la administración distrital con Antana Mocus. Estuve en todas las administraciones hasta que llegó Clara López. Y llegó Clara López y yo me fui para el Ministerio del Interior a trabajar con Fernando Carrillo. Es decir, siempre he estado en el ejercicio público. No ha sido extraño para mí estar en el ejercicio público. Es decir, hasta ahora estoy haciendo política. Sí. Eva María Uribe, candidata del Centro Democrático. Usted, digamos, ha tenido varias propuestas que me parecen muy interesantes que podemos de pronto hablarlas más adelante, como claro. esta posibilidad de generar empleo a través de horarios extendidos y está con el tema de cadena perpetua para violadores. Pero quisiera aprovechar para preguntarle sobre su experiencia, porque usted fue superintendente de servicios públicos y fue un acierto la intervención de Electricaribe. Hoy, mirada desde hoy. Bueno, fue algo que se veía venir. Realmente la situación de la empresa ya no daba. Y hay unos problemas, digamos, de orden socioeconómico y la misma estructura del mercado en ciertas zonas de la costa atlántica. Estamos hablando de La Guajira, estamos hablando de Magdalena y eventualmente también de Sucre, Cesar, que son zonas bastante deprimidas, incluso problemas económicos, zonas muy extendidas, donde eventualmente se requieren subsidios adicionales a los que están legalmente ya determinados. Entonces ahí sí hay como una diferenciación clara de dos zonas, una que es muy sostenible, empezando por el Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, que con el esquema actual tradicional regulatorio y de subsidios perfectamente son viables. Por el contrario, Guajira, Magdalena y Cesar requieren un tratamiento un poco diferenciado. Y eso dio origen a la crisis en el fondo. Pero usted no impulsó la intervención de esa empresa cuando era Superservicios. No, yo no la impulsé y no quise intervenirla, porque pensamos que podíamos llegar a un acuerdo de reestructuración interna y de que se podrían llegar a plantear un plan de gestión para sacar adelante la compañía. La empresa funcionó bajo la gestión de Unión Fenosa más o menos bien. Y se crearon una serie de ayudas estatales a propósito, como unos programas de subsidios interesantes que dieron resultado en esa época y que dieron como resultado también, repito, que no hubiese habido necesidad de intervenirla, como efectivamente sucedió después. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa con estas primeras entrevistas individuales. Ya regresamos con los temas de género y los temas de coyuntura en segundos. Una pausa. Y hora 20, la silla vacía, Red Más.
8 de la noche, 5 minutos. Regresamos en el debate en hora 20 con la silla vacía, Red Más Noticias. Hoy el tercer debate con candidatos al Congreso de la República y en el Día Internacional de la Mujer con mujeres. Estamos con Aida Bella, con Olga Lucía Velázquez, Ana Paola Agudelo, Eva María Uribe y empezamos con esta parte de la entrevista con las preguntas de género. Empezamos con la ley de cuotas. ¿Qué opinan nuestras invitadas de la ley de cuotas? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Ayuda a superar la discriminación o profundiza la discriminación? ¿Cómo debería implementarse? ¿Qué debería hacerse frente a la ley de cuotas? Yo pienso que sí ha servido porque de todas maneras genera una obligatoriedad a que estén las mujeres en las listas. Pero está claro que se necesita voluntad política y es lo que no hay en los partidos. Nosotros, yo cuento acá algo, cuando estábamos ya conformando las listas, que se cayó la reforma política, que todo fue como tan rápido, habían compañeros en el Congreso que me decían, estoy corriendo a ver cómo completo el 30% de mujeres. Y yo le decía, no, y yo corriendo a ver cómo completo el 30% de hombres, porque hay departamentos donde solo tengo candidatas mujeres. Nuestras listas están compuestas para estas elecciones, 57% mujeres, 43% hombres. Entonces sí ayuda, pero está claro que los partidos deben tomar conciencia y generar una voluntad política para que realmente no sea un relleno de listas o que no haya ese afán de que es que tengo que llenar acá un 30%, sino que realmente se den a la tarea de encontrar esas lideresas en los territorios y acompañarlas, hay que capacitarlas. Nosotros tenemos una escuela de gobierno donde casi el 60% son mujeres, entonces hay que hacerles todo ese acompañamiento, hay que darles financiación al igual que los hombres, que tengan igualdad de oportunidades. Ahora tú lo decías, Juanita, el sistema cremallera que no es por ley, pero nosotros siempre lo hemos implementado así para mostrar que debemos estar en igualdad de oportunidades, que la gente pueda elegir tanto a hombres como a mujeres, pero que ambos sean visibles. Ser la única mujer cabeza de lista de un partido político, pues es mandarle un mensaje al país y decirle que las mujeres sí podemos representar a los ciudadanos y que debemos también darles esa oportunidad. Hay otra cosa, es que ningún partido político tiene una presidente de mujer, solo la Unión Patriótica. Y yo sí creo que hay que hacer algo para que efectivamente el 30%, pero además yo creo que va a tocar subirlo. Miren, nosotros tuvimos una experiencia en la Asamblea Constituyente. Estábamos 4 mujeres elegidas en medio de 70, es decir, éramos poco más o menos el 5.5. Sin embargo, la organización de las mujeres, que éramos 4, 2 ya murieron, quedamos María Teresa Garcés y la que está hablando, y logramos sacar los artículos de mujer, de niño y de familia. Y simplemente éramos 4, pero teníamos intereses muy particulares. Claro. Y yo creo que hay necesidad también de mirar cómo las mujeres permanecen en la política, porque es que la política es muy exigente. Son horarios muy grandes, muy largos, muy extenuantes. Y a veces cuando tiene uno los niños pequeños, los sacrificios que se hacen para hacer política. Yo le quería preguntar eso a Olga Lucía, que dice que trabaja a veces 14 horas, 16 horas. Yo digo, bueno, con razón muchas mujeres no se quieren meter a la política porque muchas mujeres realmente les parece que no quieren, no ver a los hijos. Grande. Se pierden los maridos. Olga Lucía, usted que está esa no es la única profesión en la que las mujeres trabajan 10 y 12 horas. O sea, me parece... Las periodistas también. No sé hasta qué punto... Empezando por el periodismo. Empezando por el periodismo y por las las enfermeras y las médicas y muchas, o sea... Claro, pero yo creo que a diferencia... qué pena. Perdón, sí. No, yo creo Lo que que pasa las mujeres... es que tenemos otro tipo de... Son ritmos distintos, pero por ejemplo, yo creo que sí nos falta formación política para las mujeres. Las mujeres, y yo digo que cuando estábamos hablando de la paridad, que hubo un gran movimiento al interior del Congreso frente a la lista cremallera, luchamos las mujeres, firmamos y dijimos, el sufrimiento de los hombres en el Congreso era, pero ustedes están locas, si es difícil completar el 30%, ¿cómo vamos a conseguir el 50%? No, pues por eso, porque los partidos tenemos que exigirnos y tenemos que hacer escuelas de formación política para que las mujeres accedan a estos espacios, pero si sencillamente decimos que es complejo el 30% y hay que buscar de relleno, yo siempre he dicho que las mujeres no somos relleno, sino somos para elegir, somos opción de poder, y en esa opción de poder nos hace falta capacitación y formación política, donde los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad, pero también donde el sistema educativo tiene una gran responsabilidad para poder fortalecer esa participación y eliminar muchas barreras de acceso. El tema del tiempo, yo
mis hijos están adolescentes, pero el sacrificio de estar a las 5 de la mañana para poder estar con ellos antes, desayunar, antes de que los recoja la ruta, llegar antes de que se acuesten y después volver a salir a las otras reuniones y poder estar minutos, porque son minutos, es realmente es muy difícil, pero yo creo que la única forma de hacer política, y lo entiendo hoy, es tener vocación. Eva María Uribe. Yo creo que la Bueno, vocación yo es creo que importante. las mujeres, yo creo que la ley de cuotas puede ayudar, pero yo creo que las mujeres sí tenemos que ganarnos el espacio. Y el espacio nos lo ganamos con trabajo y con dedicación. Las mujeres tenemos una gran cualidad, es que somos multipropósito. ¿Por qué somos multipropósito? Nosotros tenemos que cuidar de los hijos, de la familia, tenemos que trabajar, y yo creo que sí podemos. Obviamente la ley de cuotas puede ayudar, pero no creo que sea la panacea para llevar Es lo mujeres único. buenas al Congreso. No Y podemos si no llegar es con esa la rellenos. panacea, ¿cuál sería la propuesta? No, para aumentar? yo creo que primero la mujer tiene que tener interés en meterse a la política y de considerar que la política va a ser importante para avanzar en los temas, no solamente de Pero la eso hay mujer que y de la generarlo, familia. es decir, hay que fomentarlo. No, Hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo. Está eso no es bien, no estoy instantáneo. rechazando la ley de cuotas. Yo sé que puede ayudar. Lo que quiero decir es que no queremos que la mujer llegue al Congreso porque nos regalaron una curul para poder llenar un determinada Pero a cuota. ninguno nos la regalan. Necesitamos A que ninguno llegue- nos la regalan No, porque hay que sacar los estoy votos. hablando de la ley de cuotas. Si hay una cuota, van a empezar a buscar mujeres para llenar la cuota. Y cuando hay una cuota, pues entonces vamos a tener que eventualmente no llegar allá las mejores, las que tengan más capacidad, las que pelearon el terreno, sino las que rellenaron la cuota, Depende cosa que no cómo lo estoy de organice acuerdo. el partido. También está Depende lo cómo lo contrario. organice el partido. También está lo contrario, cuando Pero unas digamos, mujeres son muy superemos, destacadas, y tenemos las las llaman. normas para que la mujer tenga una mayor participación. Si esas normas funcionan relativamente, ¿de qué otra manera? O sea, ¿qué propuestas tienen ustedes para ampliar la Sí, participación? como que Por cambios ejemplo, en el por diseño ejemplo, institucional sí, del por Congreso ejemplo, para se que más tiene- mujeres les parezca atractivo llegar al Senado. Sí, por ejemplo, hay que garantizar desde los partidos que la financiación que se dé sea por igual para hombres y mujeres, porque en es? muchos ¿No lo partidos es? no es así. El partido decide a quién le da más o a quién le da menos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿A quién eso, sí, aporta? ¿A quién ¿a ayuda? quién le Pero quiere será en el aportar el partido? Y al interior de los partidos sí debe haber también debe interiorizarse que la mujer es importante. Hay que acompañarlas, lo que Olguita dice es cierto, hay que acompañarlas, hay que tener una escuela de gobierno. Nosotras tenemos lideresas de base que ellas entran o entramos, porque así entré yo también, en una capacitación, en aprender cómo funciona la política, en desarrollar otras destrezas que tal vez las mujeres no conocemos. Entonces ahí entra toda esa voluntad de los partidos políticos. Y por supuesto que no, yo pienso que la que llegue tampoco, eso depende mucho de los partidos, no tiene que ser un relleno, porque sí, nosotros por ejemplo al interior tenemos un sistema meritocrático, sea hombre o mujer, tiene que pasar por ese sistema meritocrático para ganarse el aval del partido y poder Yo llegar creo a ser que- candidato. Pero además ampliemos esto no solamente en la política. O sea, En todos los en espacios todos de los poder. escenarios. Yo creo que las mujeres, y un poco entiendo que, claro, el hecho es que seamos capaces para ganarnos los espacios. Yo de mi experiencia digo, claro, uno tiene que ser disciplinado, persistente, trabajar, demostrar su capacidad, pero lo que pasa es que no todas las personas tienen Tienen esa eso. habilidad. Entonces hay que ayudarla a fomentar. De hecho, hoy muchas mujeres no creen que son capaces para... Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que iba a ser buena política. Tenía ni idea cómo se conseguía un voto. Pero, Olguita, Y eso se aprende. Es decir, si a uno le dan la posibilidad, le dan la oportunidad y uno encuentra que tiene esa habilidad, y que tiene pues el la puede apoyo. desarrollar. pero hay otras Está cosas, que bien. también Ahí es la comprensión que tiene que haber dentro de los partidos. Mire, cuando yo estaba en el movimiento sindical, que fue, mis hijos estaban muy pequeños y tenía un hijo asmático. Yo no podía, en el momento en que Pablo tenía el asma, yo no podía salir a una asamblea sindical, pero alguien siempre reemplazaba. Y yo creo que también tiene que haber comprensión del papel de la mujer. Por ejemplo, la Unión Patriótica tiene excelentes mujeres, pero en este momento tienen los niños pequeñinos. Y nosotros les decíamos, mira Isabel, ¿por qué no te vienes para la lista? Y nos decía, pero es que ¿con quién dejo la niña? Es que yo tengo el Pero- problema. Porque yo creo que aquí la maternidad no se asume como una función social.
Y yo creo que la maternidad es una función Eva social, María Uribe. donde Pero yo el no creo grueso que de la sea- sociedad tiene que Eva María. implementar. Mira, cuando te refieres a los niños pequeños y que necesitan educación, yo no creo que ese sea un problema del partido, yo creo que es un problema de la sociedad. Claro, Yo creo que la eso es lo que sociedad, estoy diciendo. pero miremoslo, es en el contexto de la sociedad, en la medida en que facilite una infraestructura Así es. para que la mujer pueda tener cuidado para sus hijos, cosa que también debe ser compartida con el hombre, porque esto no Sí, es un claro, problema de sí. Sí, mujeres. aquí las es de estoy la oyendo sociedad, hablar problema, solamente es la como si función fuera que un tiene papel de la mamá. mujer Es un nada problema más. de pareja, es un Exacto. problema de papá y de mamá, y debe tener el Estado forma de que haya, por ejemplo, horarios extendidos para guarderías, para cuando el hombre y la mujer tienen que trabajar nocturno, Que fue lo por que hizo ejemplo. Petro. Es con una las de las guarderías de propuestas que noche. tiene usted Es una de mis para propuestas. generar empleo, pero al mismo tiempo garantizarle a la mujer una posibilidad de estar en otros horarios Sí, laborales. ¿qué Claro. más Sí, proponen pero no desde el creo- Congreso para Sí, ¿qué nivelar más la cancha? propuestas? Que sea Digamos, solamente el más que teletrabajo diagnóstico, también. ¿qué proponen? Yo creo que lo ¿Qué que harían Diana, desde lo el que Diana Congreso? dice es muy cierto, no solamente para la política está ese problema. Por ejemplo, siempre me pongo a pensar con las periodistas que están por aquí Pero ¿qué corriendo. Yo estoy proponen? proponiendo- concretamente? nosotros A ver, proponemos. vamos por propuestas. Yo estoy Eva proponiendo, María. y es el primer punto de mi agenda, elevar a nivel de ministerio, hacer un ministerio para la mujer y la familia. Bienestar familiar viene cumpliendo parte de esa tarea, yo diría que falta mucho por ahí, y de pronto elevar el nivel de interlocución en un ministerio donde está en el Consejo de Ministros presente el tema de la mujer y la familia, le da estatus, le da posibilidad de acceder directamente a presidencia, a la discusión de ministros de los temas esenciales de la mujer y de la familia y de los hijos. Y un punto muy importante, que se encargue también contra todo este problema de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, apoyo para efectivamente poder tener cuidados extendidos, horarios extendidos. Yo diría que le daría estatus al problema femenino el tener un Ministerio de la Mujer y de la Familia. Es un punto de mi propuesta. Ana Paola. Bueno, en materia política, lo de la financiación de los partidos que sea por igual, desde luego, pero también hay que generar en la mujer el emprendimiento, la autonomía económica. Hay mujeres que tienen una habilidad artística, artesanal, que son muchos trabajos que pueden hacer desde casa y en eso hay que entrar a apoyarlas para que generen su autonomía económica y realmente ellas puedan tener una actividad laboral y a la vez cumplir también con muchas tareas del hogar. En materia política, pues yo les puedo contar lo que a nosotros nos ha funcionado, que es que la financiación sea por igual, que hayan listas cremalleras. En la reforma política, que desafortunadamente en el Congreso no salió adelante, firmamos una proposición donde buscábamos que gradualmente se incrementara el porcentaje de mujeres en las listas hasta llegar a 2026 con un 50%. Eso es una deuda que tenemos con el país que nos tocará llegar ahora a continuar y sacar esa reforma política donde tenga realmente una participación política de la mujer. Yo creo que lo del ministerio, de hecho, en algunas ocasiones se ha hablado, se puede Yo lo impulsar, presenté. pero desafortunadamente no depende del Congreso. Eso Pues es del esa era Ejecutivo. una de las preguntas que les teníamos Entonces, para que de todas formas la contesten. ¿Usted estaría de acuerdo con un ministerio de la familia. Yo presenté la propuesta de la creación de un Ministerio de Familia, se discutió en el primer debate y lo archivó la Comisión Primera, porque debe tener concepto favorable del gobierno. del Ejecutivo. Nosotros presentamos la propuesta, yo presenté la propuesta teniendo en cuenta que hay diferentes entidades que hacen funciones similares que podrían fusionarse en un Ministerio de la Familia y, por ejemplo, darle una dimensión distinta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque es familiar, pero atiende adulto mayor, atiende menores de 5 años, tiene políticas diversas dentro de la misma institución y no tiene un direccionamiento estratégico claro. Al reorganizar los servicios del DPS y del ICBF, que era nuestra propuesta, al interior de un Ministerio de la Familia y reconducirlo, pues había mayor optimización de los recursos, menos burocracia y más inversión en los territorios. El proyecto lo archivaron y está Pero sí nuevamente, sirve crear nuevas pero- instituciones, porque es que cuando uno ve el Ministerio de Justicia, pues la justicia no mejoró para nada con un Ministerio de Justicia. Claro, pero no, yo estoy diciendo es reorganizar, no es crear por crear, dejando el ICBF y el DPS. Sobre todo es porque el ICBF reorganizar. tiene una posición en el Consejo de Ministros y además pues adelanta un trabajo que en el tema de niñez pues está
está funcionando. El tema sería si esto habría que ampliarlo a lo de la familia. Pero si pasemos, si les parece, avancemos un poquito, porque hay otros temas sobre los cuales a mí me gustaría conversar. Unos de coyuntura. Estamos viendo todos los días casos de abuso sexual de menores. En los últimos días hemos estado todos siguiendo el caso en el que ha envuelto el hijo de un alto funcionario de Naciones Unidas. ¿Ustedes, desde la perspectiva de las mujeres, de la familia, estarían de acuerdo con la cadena perpetua para violadores de menores y estarían de acuerdo con la castración química para los violadores de menores? Yo estaría de acuerdo con la cadena perpetua y definitivamente sí, la justicia en Colombia tiene que funcionar y ser expedita para este tipo de casos y para todos los demás. Yo Regresamos en hora 20 en este debate con La Silla Vacía, Red Más Noticias y en el Día Internacional de la Mujer con Aida Bella, Olga Lucía Velázquez, Ana Paola Gudelo y Eva María Uribe. Terminando un poco este tema sobre las mujeres, hablábamos, Juanita, entonces, sobre sus posiciones en el tema de acoso, en el tema de violencia intrafamiliar, para pasar ya a las otras preguntas, Juan. Así es, íbamos en la doctora Olga Lucía, que tenía la palabra. La prevención. Yo creo que aquí tenemos que enfatizar en la prevención. Tenemos que mostrar además que dos de las principales causas por las cuales, según medicina legal, es atacada o afectada una mujer por su pareja sentimentales, por dificultades emocionales o por estado de alicoramiento. Es decir, son las dos causas y en ese orden pues hay que tener unas medidas preventivas, no solamente para denunciar, sino que para que las personas sepan manejar sus emociones. Hoy, y vuelve otra vez el tema de salud mental. Vuelve otra vez el diagnóstico. Cuando una mujer va a la comisaría, cuando yo fui secretaria de Gobierno de Bogotá, establecimos las casas de refugio, que es donde una mujer que ha sido víctima de agresión o de maltrato va Tiene la posibilidad de quedarse allá para no regresar con el agresor. Y definitivamente redes sociales se requieren para que una mujer pueda nuevamente repensarse y recibir esa ayuda del Estado. Pero Muy ¿qué bien. pasa? Que a veces las causas no se atacan y esas acciones preventivas deben realizarse. Y tiene mucho que ver también con el autorreconocimiento, con la autoestima y el manejo de las relaciones sentimentales. Yo quisiera también hablar sobre ese tema porque me parece que nosotros tenemos como muy abandonada toda la concepción de familia. Yo creo que tenemos que volver los ojos. Por ejemplo, haciendo horarios parciales para las mujeres. Si una mujer tiene sus hijos en un establecimiento mediodía, que ella pudiera trabajar ese mediodía y que el otro mediodía pudiera trabajar otra mujer. Aida, ¿y eso es algo Pero que la se puede hacer desde el responsabilidad. Congreso? Yo creo que hay algunas cosas que podemos hacer ahí. No exactamente eso, pero sí creo que aquí tiene que ponerse también lo que hacen en otros países, Juanita. Tú has vivido en otros países y sabes que las mujeres pueden trabajar el 30%, el 50%, el 80%. Y yo creo que eso hace falta aquí. Eso es porque como asumir a veces, que la responsabilidad es solo de las mujeres. No. Y no lo es. No es solamente las mujeres, es para tratar también de mirar que los niños tengan atención de los padres, porque también los hombres pueden tener Claro, los porque es horarios que es la parciales, progenitura los horarios responsable de parciales. ambos. Entonces yo sí creo que tendríamos que trabajar un poco más sobre estos temas que los hacen en otras partes y que representan, por ejemplo, hay escuelas de padres, no para que vayan los padres todos los días a la escuela ni esas cosas, pero para que se hagan unas reuniones de reflexión de acuerdo a cómo van los niños. Por ejemplo, ahora tenemos otros problemas Eva que no María. las tuvimos las mamás Pautas de anteriores. crianza. Eva María. Veo esto desde tres perspectivas. Primero, desde la escuela, es decir, la formación, digamos, para eliminar el machismo que existe pues en este país realmente, tiene que ser desde la cultura y de la escuela. Segundo, sanción social. No puede ser, no se puede permitir que vaya sin ningún tipo de sanción, pero la sanción social y cultural es importante. Dejar una especie de sanciones efectivas, pero de tipo social, pero además justicia.
Si no hay justicia, si no hay ese último, la justicia tiene que ser oportuna, rápida y funcionar rápidamente. Entonces, yo sí creo que la educación desde la escuela contra una cultura machista, finalmente la sanción social y laboral. Y uno cómo crea sanción social desde el Congreso, ¿cómo se te ocurre? No, definitivamente sanción social es un problema cultural, es un problema de familia, pero sí desde el Congreso se pueden dar unas normas muy concretas de sanciones ejemplares cuando haya este tipo de conductas. Y cuando los parlamentarios le peguen también a sus mujeres, ¿no? Eso sí Es que un sería mal bien. ejemplo. Por ejemplo, perderían su curul. Por ejemplo, un Bernabé? parlamentario, ¿Un Bernabé? un Bernabé, sí, eso tendría que darle una sanción casi como perder la curul, Póngale porque la no puede hora, ser no. un padre de la Sanciones patria. ejemplarizantes. Tipo de Eso sí es trabajo, terrible, ¿no? O sea, lo porque que ahí actuó sea, tiene rápidamente que la pagar justicia, por pero el para hecho. sacarlo. Yo, Sí, continúa. Dale, Juan. Que las sanciones Iba- tienen que ser ejemplarizantes, efectivamente. Vamos a otra iba a entrar pregunta. en el terreno del aborto. En esta campaña hemos oído voces como la de Alejandro Ordóñez, que dice hay que hacer una reforma constitucional para prohibir todas las causales, que el aborto esté en toda causal prohibido y penalizado. Posiciones en el otro extremo que dice que hay que liberalizar plenamente, que las mujeres sean dueñas enteramente de su decisión y que puedan abortar ellas siempre que lo quieran, y otras personas que dicen hay que mantener lo que ha definido hoy la Corte, que son esos casos especiales en los que se admite. A mí me gustaría saber cada una de ustedes qué piensa. Línea Ordóñez, 30 segundos. prohibición total, línea liberalización total o conservar lo que hay. Eva María. Eva María. Definitivamente casos especiales actuales. Yo creo que los extremos de penalizar y liberalizar totalmente llevan a situaciones completamente críticas donde el aborto se convierta en un método de control natal es absolutamente respeta el fallo de la inadmisible. Corte en los Yo casos que diría, son. me seguiría por el caso intermedio, respetando el casos especiales muy definidos y en este momento llevarlos a nivel de ley, no que quede como jurisprudencia de la Corte, sería lo mejor. Su Pues opinión. nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. Nuestra prioridad siempre en toda línea es salvar vidas, pero desde luego somos respetuosos ya de lo que la Corte dictaminó. Yo creo que de todas maneras este es un tema muy sensible para la sociedad, que seguramente se va resolviendo Aida. poco a poco. Pero por ahora lo de la Corte, a mí me parece que es bueno, pero este no es un tema que se cierra ahí. Seguramente va a tener su desarrollo. Olga. Sí, el Partido Liberal también respeta la vida, pero frente a lo que definió la Corte en esos casos especiales, pues en cumplimiento de lo que define la Corte. Yo quisiera pasar al tema que hoy ha sido noticia y tiene que ver con la revisión del TLC con Estados Unidos, dadas las presiones en materia comercial que se ven reflejadas en la oposición al ingreso a la OCDE. Una posición sobre ese tema de cada una de ustedes. No entendí la última, lo de la OSD, lo dijiste, precio, la palabra que Sí, O sea, Estados hay- Unidos a está Estados Unidos, presionando con que exacto. cambien Colombia tiene que- aspectos del TLC para dejar admitir a Colombia en la OECD. Ustedes Yo están- creo que lo que tendríamos es que revisar todos los TLC, que están causando un enorme perjuicio a la economía colombiana. Les hablo, por ejemplo, el problema de los campesinos. Aquí se dejó de cultivar la cebada, el trigo, el maíz, y eso nos lo dio el censo agropecuario. Estamos importando el 90% del maíz. ¿Por qué? Porque nos invadieron, O sea, su política es acabar con los nos TLCs. invadieron al país con granos muy baratos, como sucede ahora. Está llegando el trigo, la cebada, aquí lo muelen y nos venden la harina. Y yo creo que aquí, Pero, en la práctica, nos ha causado mucho efecto pero la negativo. pregunta es, ¿Colombia debería ceder ante Estados Unidos Ante con las tal de entrar a la presiones, OCDE, sí o no? Porque No. digamos No, lo de... Pues no. entrar al club de buenas Pues no, prácticas, es que ¿debe nosotros ya ceder o no debe tenemos que dejar de ceder? ser esclavos. Lo que pasa es que entrar a la OCDE es también pretender que nosotros cumplimos con unos requisitos que no los tenemos. O sea, nosotros tenemos que primero revisar al interior cuál es nuestro verdadero desarrollo. Y en eso tenemos que empezar a ver si es el campo, si es la extracción minera, qué es. Pero no podemos seguir pretendiendo querer estar en un club internacional cuando nosotros al interior tenemos tantas dificultades. Pero además ceder ante Estados Unidos cuando Estados Unidos lo que hoy está haciendo es protegerse, autoprotegerse. Y evidentemente nosotros, Colombia, yo sí creo que aquí no hace falta planeación.
planeación para saber para dónde vamos. Aquí nosotros no podemos estar cambiando nuestro direccionamiento cada 4 años, tenemos que tener una visión de futuro, o sea, un horizonte de sentido de país, y no cada 4 años o cada que baja el precio del petróleo echarle Eso es cierto. la mirada al campo. Tenemos la mirada hasta donde nos llega la nariz. No, sí, pero nunca bien, estamos, entonces nosotros allí- no somos un país que estemos sea, estemos preparados para ciertas circunstancias, para circunstancias coyunturales. Hoy, por ejemplo, el caso de los venezolanos, la migración forzada. En lo de la OCDE, efectivamente, nosotros en estos momentos no estamos preparados para entrar, y yo sí creo que los TLC, yo pienso que no son malos. Aquí lo que nos toca aprovechar es la reforma agraria que hay que sacar en el Congreso en este periodo que viene, donde realmente potencialicemos el campo y donde le demos oportunidad a los campesinos. Este proceso de posacuerdo para el país nos tiene que dar la O oportunidad sea, usted no de volver cedería al frente a campo. Estados Unidos. No, yo pienso que no Muy bien. estamos en las condiciones para entrar a la OCDE en estos momentos. Hay que ¿Seguimos? primero arreglar la casa. Parece Eva que las María. decisiones que viene proponiendo el gobierno de los Estados Unidos van a afectar fuertemente exportaciones, por ejemplo, de acero en Colombia, lo cual nos van a afectar económicamente. Muy delicado. Sí, bastante delicado. Acero y aluminio. Exactamente, acero y aluminio nos van a afectar fuertemente, sectores donde nosotros tenemos alguna ventaja exportadora, o sea que en este momento una revisión del TLC puede ser negativa para Colombia. Juan. O sea, que tú sí cederías. Sería... O sea, ¿aceptarías que se revisara lo del TLC con tal de entrar a...? No, No, todo lo nada. contrario. Nada, Estoy nada, diciendo ok, todo ok, lo sí, contrario. sí, perfecto. Venezuela y la crisis migratoria y la relación del gobierno de Colombia frente a Nicolás Maduro. ¿Qué harían ustedes en el Congreso Distinto, si llegan a la Comisión de Asuntos Segunda. Exteriores o al control político? ¿Qué hacer con Venezuela? ¿Qué hacer con Maduro y con la crisis migratoria? Primero, yo creo que Colombia tiene que diversificar. Aquí nos sacaron las industrias, que es lo mismo que está pasando en Venezuela. En Venezuela están dependiendo del petróleo. ¿Y aquí de qué dependemos? Del petróleo y del carbón. No hay cosa más parecida a Venezuela que Colombia. 2, yo creo que aquí vamos a tener que reindustrializar el país. Cuando uno ve las industrias caídas, Coltejer, pero además se perdió todo el cultivo del algodón. Aquí hemos perdido industrias de todo tipo, la industria del caucho, la industria del vidrio, la industria metalmecánica, quedan pequeñísimos talleres, pero aquí las industrias fuertes han desaparecido. Y yo sí creo que aquí vamos a tener que hacer un análisis de qué es lo que necesitamos en Colombia. Bueno, Pues yo, eso, sí, yo sí no estoy de acuerdo en que nosotros porque estamos parecidos a Colombia. No, A ver, nosotros sí a tenemos ver, diferentes fuentes de ingreso, ¿Cómo cuál? pero además, mira, nosotros no dependemos, si dependiéramos el 100% de la extracción petrolera, este año No, y de No, estaríamos, hace rato que no. estaríamos No, no, hace no, rato que eso no. no tiene O sea, sentido nosotros eso. no Claro que no estamos, o sea, tenemos esa no mucha industria es. todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo vuelvo e insisto, nosotros tenemos que definir para dónde vamos como país en desarrollo económico. Sí, ¿Cuál sí, es ni el siquiera modelo tenemos de desarrollo agricultura, económico que también la queremos destruimos. tener? Bueno. Entonces, sí, el campo es una de las grandes opciones. Invertir, innovar en el campo, para eso Pero hay que estábamos hacer hablando de vías Venezuela. terciarias. Realizar. Es decir, La pregunta por es eso, sobre pero- Venezuela. Sí, pero lo que pasa es que como Aida dice que nosotros estamos igual y Pero yo sí digo hablemos de que no Venezuela estamos en igual y no concreto. somos A ver, Venezuela. Solamente hacer con dependemos Maduro? del carbón. No, de yo- los Y yo creo tengo una que sí posición ha de sobre haber un Venezuela. control migratorio. Eva María. A ver, yo tengo una posición sobre Venezuela porque lo que estamos discutiendo es de Venezuela. Yo creo que Venezuela en una época acogió a los colombianos y fue muy importante una generación de colombianos en Venezuela, y de Venezuela está viniendo una población muy instruida, de mucho nivel, digamos, cultural, educativo, y yo creo que los países que Mucho se desarrollan, profesional, y mucho 60% de profesional, los que entran. correcto, mucho profesional, y los países que se desarrollan son los países que son abiertos a la inmigración extranjera y los acogen. Esos son los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país que se formó de migrantes, y yo creo que a Colombia tiene que acoger. Obviamente, posiblemente no vamos a Pero poderlos con acoger todos, restricciones. hacer algún tipo de acoger. Ellos nos acogieron a nosotros cuando estábamos No en solo la ellos. época, y nosotros acogerlo, obviamente, en un concierto, en el concierto latinoamericano. Posiblemente no todos pueden quedarse en Venezuela, Claro, con controles pero la inmigración ha migratorios. sido muy importante para el desarrollo de los países. Ideas nuevas, culturas nuevas, y no hay que tenerle cuento que me miedo quedan a abrir el 6 país. minutos de Bueno, yo sí, programa, perdón, yo escasamente. quiero ahí enfatizar un sí. poco, porque además soy Sí. actualmente representante de los colombianos en el exterior, entonces conozco la migración por vivencia propia. Yo también soy migrante.
Y no solo Venezuela ha acogido a colombianos, todos los países alrededor del mundo han acogido a más de 5 millones de colombianos que hoy viven fuera porque Colombia no tuvo la capacidad de sostenerlos, esa es la realidad. El 90% de las personas se fueron por oportunidades laborales y hay un porcentaje muy importante que son víctimas del conflicto armado. Pero hoy tampoco Colombia tiene la posibilidad de recibir a todos los venezolanos que están migrando. Pero nosotros se pueden tenemos hacer que acuerdos prepararnos. con otros países para acoger cuotas, pero, Sí. pero acoger. Pero Pero todos, nosotros Colombia no. tenemos una habilidad, Olguita, y es que Colombia, y este anuncio lo hemos venido haciendo desde el momento en que yo llegué al Congreso, no tiene una política No hay integral política migratoria. Esa es la realidad. Han habido reformas en materia de extranjería por Migración Colombia que yo creo que han sido válidas. Al sí, al no y al detector de mentiras que hoy está muy activo en la silla vacía, por lo menos para anticiparles cómo fueron medidas acá. Juana, arranque usted. Preguntas de sí y no. Bueno, qué pena, Juan. Ah, No, Juana, Juan, es que como nos con llamamos los- igual. eso sí. Juanita. ¿Están con el Me Too o con Catherine Deneuve? ¿Sí saben cuál fue la diferencia entre Entre ambas? lo que decían las francesas y lo que el movimiento gringo del Me Too. ¿No están informadas sobre ese tema? Me Too es que frente Tema de al tema de mujer, de violencia. Sí. El ¿Y acoso. saben cuál fue la posición de Catherine Deneuve Ah, en no, Francia lamentable. frente a ese tema? Sí, no le fue nada bien. Pero, a ¿Ustedes ver, de qué lado yo están? necesito aquí una confesión. ¿Saben o no saben? Porque si no saben, habla de que ustedes como mujeres, pues no están informadas el de un tema acoso. que movió a las mujeres. Y si no saben, pues hay que ser refiere al realistas y decir acoso que de- no saben. al acoso de Pero, las y se los artistas. contamos. Ella no estuvo a favor del Me Too. Exactamente. Porque Ella- consideró que no todo acoso, no se puede Generalizar. Como politizar como la politizar relación. el tema. Y además hace un planteamiento en el sentido de que la conquista, la forma de relacionamiento entre los hombres y mujeres pasa por toda una coquetería que no debería ser interpretada según el manifiesto de las francesas, y es que me da pena resumirlo de esa manera porque realmente es una postura muy de fondo y muy profunda la que hicieron las francesas, pero en aras del tiempo, y consideraron que hubo algo de hipocresía en las estadounidenses cuando iniciaron esta denuncia por parte de las situaciones en que por poder o de una superioridad laboral un hombre acosa a una mujer. ¿En cuál de esas dos vertientes se ubican? Yo sí quiero decir que yo no entiendo cómo las mujeres apenas hablaron. Han debido hablar hace mucho tiempo y han debido manifestarse. Definitivamente sí, estoy en contra del acoso laboral, pero la mujer tiene que saberse defender y hablarlo abiertamente. Sí me parece que las norteamericanas hablaron muy tardecito, porque que nos estemos enterando de casos que ocurrieron hace 10, Sí. 15 años, pues El momento. no tiene ninguna presentación. Tiene que ser en el momento, pero para eso Exacto. se Hay que requiere empoderar a las confianza. mujeres, no hay que podemos empoderarlas y enseñarles, Eso no hay es que tan fácil. acompañarlas. Sí, pero para eso es tan existen- fácil Eso no es tan fácil que la gente salga a hablar de lo que le ha pasado porque eso depende de muchas circunstancias. No, a veces lo Yo hacen sí por creo- oportunismo, yo sí por creo que conservar el Aida. empleo. Creo Aida. que las norteamericanas lo hicieron, lo sacaron. No lo han sacado nadie. Y yo creo que ese es un grupo Pusieron el bastante gran respetable. Yo no estoy de acuerdo con la posición de las Catherine Deneuve. francesas, de Catherine Deneuve. Ujú. Juan. ¿Servicio militar para las mujeres? ¿Sí o no? No. No. Sí, No. Ni para los hombres. definitivamente si quieren igualdad, pues obligatorio, métanse no. a ser iguales No, en pero el todo. servicio militar hay que volverlo voluntario, remunerado, Voluntario, y atractivo para hombres para y mujeres. profesionalizar a las Para fuerzas hombres y Voluntario, mujeres. voluntario Se hace para hombres y hombre y para mujeres. Voluntario remunerado que profesionalice No, las fuerzas. yo creo que un servicio militar transitorio es importante en la formación de hombres y de mujeres. Yo sí creo, eso es muy importante. Por lo menos lo viví como experiencia propia con mis hijos. Entonces, ¿Estuvieron? sí, sí. Mi hijo mayor fue otra persona después de que salió de la disciplina del ejército a como entró. Y Uno de mis para mí fue hermanos salió clave. enfermo del ejército, por Bueno, ejemplo. pero Son dos casos muy si diferentes, queremos sí. igualdad de hombres y de mujeres. Pero es que Sí, yo, uno yo de mis estoy hermanos diciendo salió igualdad. ¿Puede ser una enfermo pregunta? del Voluntario, ¿Habría- para hombres y mujeres. El trato que le dieron, Quiero el saber trato una cosa. inhumano. ¿Habría alguna profesión que ustedes consideran que no es para mujeres o que no es para hombres? No. No, yo creo que todos Todas, debemos capacitarnos según lo que nos gusta y la vocación que tengamos. Eso es por vocación del ser humano, no del género. Exacto, no es. Tal vez en A ver, algunas no lo profesiones define el género. alguna A mí habilidad me es ha más de sonado un mujeres. poquito como... ¿Ustedes, alguna se declara feminista aquí? Yo no.
No, Yo no, siempre me he han luchado sonado- por los derechos yo de las mujeres. Defiendo. Soy la Todo única que hay- feminista. Ahí no, se yo lo- sí defiendo- Voy a no. decir que de mi si a vida. mí esto me está sonando, No, aquí, momentico. aquí No, ustedes, yo no he ustedes contestado. reconocerían un machismo abajo, así como, Sí, como, yo sí. Yo sí creo que yo sí estoy totalmente en contra del machismo y yo sí en ese sentido sí soy feminista, claro que lo soy. Pero no te declaras feminista. No, Pero feminista, depende de al qué extremo, no. feminismo. Yo sí creo que las mujeres tenemos derechos y me los hago respetar, así sea gritadito, pero me los hago respetar. Yo no solamente no me los hago respetar, sino que lucho para que todas las mujeres eso sí tengan lo sus sabemos, derechos. Aida Bella, eso sí lo tenemos, Todas, pero re todas. claro. Bueno, a ver, una pregunta de estas así como, ¿la cuenta en un restaurante con un hombre, miti o no? Sí. Depende. A veces pago yo y ofrezco pagar yo. A veces el hombre, yo en eso no tengo problema. Eso ya no es motivo Depende, Sí, sí, eso porque si es depende un de tema la político, ocasión. a mí me toca pagar. Exactamente. quiere que pague el Exactamente. hombre, Si bien. es un ya no se cortejo, usa. una celebración que Si es te un quieren cortejo, hacer, yo pues creo que ya uno lo se deja superamos. cortejar. Yo creo que Oiga, ya lo Aida, superamos. una pregunta, vuelvo a la política. ¿Usted cree que las FARC deben tener candidato presidencial? Pues ya se enfermó, yo creo que No. ya. O sea, pero debería ya cambiar, no, tomaron por la eso, decisión. deberían Dijeron que no. cambiar a Hay que Rodrigo Londoño por respetarlos. otro. Hay que respetarlos porque hoy dijeron que no quieren más Los candidatos casos de cada presidenciales. partido, sí. No, si no hay candidato de las FARC, ¿qué pasará con el apoyo político de las FARC? ¿Hacia dónde apuntarán? Pues quién sabe, pueden apuntar hacia de la calle, por ejemplo, ¿no? Hacia Petro. De El la, Partido de la Liberal, calle. ¿no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no hablas de tu partido? Habría que preguntarle a las ¿Por qué no FARC. habla del suyo? No, porque Habría que si no lo preguntarle a vamos las FARC. ¿Es machista la política colombiana? ¿Ustedes se han sentido discriminadas en la política? Sí creo que es machista. Sí, la Es política difícil el machista. ambiente. Es Nos bastante toca difícil. más duro. Ha ¿Las evolucionado, han pero es discriminado? difícil. ¿Ustedes han sentido discriminación en sus propias carreras Yo no. políticas o profesionales? Yo no. Yo sí en el Congreso. Yo no. Lo que pasa es que en el Congreso el ambiente Congreso no es es un fácil, a ambiente veces muy nos machista. cortan la palabra, pero también depende del carácter que tenga la mujer. Nosotras debemos tomarnos y creernos que fuimos electas, que realmente es la gente la que nos apoyó y ponernos... No, pero por supuesto, Como pero ya mire, estaba pero en el hay un Congreso, ejemplo. sí. Pero estaba en la Asamblea Nacional Constituyente, Presidentes no sentí. de la Cámara, nosotros que estamos en Cámara, y uno pide la palabra. Y entonces hasta que le toca a uno pararse y gritar y pedir la palabra y me dan la palabra. Pues uno se Es claro da que uno se orden. hace, claro, Claro. pero Pero perdóname, eso sí tiene que perdóname, tratar pero que los ¿por qué me hombres? tengo que parar y gritar si tengo el Exacto. mismo Pero derecho? eso es No, por en ser ese mujeres que orden- no les dan la palabra ese orden- o no le dan la palabra ni a Creo que en hombres ni el a mujeres. Congreso sí hay un poco de machismo acelerado. Sí. Claro, Bastante. eso O es hemos un tenido escenario. una Pues, candidata claro, uno puede decir, mujer en la y yo Cámara, me he por hecho ejemplo. respetar, es Tenemos decir, y me he exponentes, ganado un espacio Nada más, con porque se disciplina tiene y que hacer trabajo. uno respetar y no que lo Pero respeten sí, como o sea, algo sería, natural. sería No, y mentira decir sigan que no gritando, hay así un digan ambiente. que son Tan machistas histéricas, que está sigan- Bernabé. y Sí, entre claro, más hay duro, que ganarse mejor. el espacio. Eso sí Claro, me parece y uno muy se bien. tiene que Es más ganar el difícil. espacio. Es Yo más creo que difícil. yo me he ganado el espacio con disciplina y con trabajo. Ya Se no, nos se acabó el acabó. tiempo. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar aquí, por estar con Juan Lozano, director de la Red Más Noticias, con Juanita León, directora de La Silla Vacía. Contarle a nuestros oyentes que mañana vamos a estar con una maratón de candidatos, los que no han tenido la oportunidad de compartir con nosotros, de estar aquí, que pues no han podido estar tampoco en algunos de los múltiples espacios en las ciudades, pero allí van a estar Juan Fraile y Diego Bonilla en este mismo espacio de Hora 20, haciendo una gran maratón de candidatos. Pero el domingo, aquí, con Juan Lozano y con Juanita León, estaremos entre las 12 y las 3:30 de la tarde contándole a los colombianos cómo avanzan las elecciones para el Congreso de la República y las consultas de las llamadas derecha e izquierda en Colombia. Los esperamos. A las 6 de la mañana empezamos con ese cubrimiento, esa transmisión con Luis Enrique Rodríguez y a partir de las 3:30 de la tarde con Darío Arismendi y su equipo en la mesa de 6 a.m. hoy por hoy. Y Juan, ¿cuándo vamos a ver en la Red Más Noticias a estas mujeres? Esta noche ya hemos hecho unos avances en los noticieros y a partir de las 10:30 de la noche tendremos el debate, que además ya está en nuestras redes, en el streaming, entró un poco después, pero ahí lo vamos a tener, este buen debate que hubo hoy. Y usted con el detector de mentiras. Bueno, pues quiere decir que en general nos costó trabajo encontrar
muchas cosas falsas, la mayoría lo que dijeron es verdad. Creo que el único dato que encontramos falso fue de Aida, que dijo que acá dependemos del petróleo y del carbón muy parecido a Venezuela. Eso es falso. En los últimos 20 años en Colombia los combustibles fueron entre el 30 y el 64% de las exportaciones, que el pico fue en el 2012, y en 2016 fue el 48.3%. En contraste, en Venezuela ha sido entre el 55 y el 97%, y en el 2015 llegaron al 90%. Juanita, Entonces, ¿qué más exportamos nosotros? exportamos café, exportamos frutas. Pero si café tenemos de Vietnam aquí, por Textiles, favor. En Estoy Estoy dando los datos en el oficiales. Cafán Estamos dando en el los Cafán- datos oficiales. En el Cafán tenemos, es más, tenemos Bueno, pescado no de hay más Vietnam y tiempo de para Argentina. la discusión. Y el Juanita. otro, solo chiquito, Sí, por exagerado favor. de Olga Lucía cuando dijo que tenemos diferentes fuentes de ingresos, no dependemos del petróleo, es exagerado. En el 2016, el año con cifras más recientes, el petróleo fue alrededor del 40% de las exportaciones. En ese Ustedes pueden sentido, ver el hay una resultado cierta completo dependencia. del detector que se le somete a todos estos debates en La Silla Vacía y también en Red Más Noticias. Solo un testimonio final. Aquí estuve solo con 6 talentosas mujeres y no me sentí discriminado. Igualdad de oportunidad. Juan, esa estuvo, Así es esa que los estuvo hombres buena. tienen que aprender de Yo las lo mujeres. lo vi más calladito que de costumbre, pero bien, le fue bien. Le fue bien. Me tenían arrinconadito, pero... Gracias a los oyentes, Eso no pasó del gracias a detector todo de el mentiras. equipo de Red Más Noticias, de La Silla Vacía y de Caracol Radio.